Cuando hace un año pusimos en marcha Publisher Weekly, una de las primeras una de las primeras ideas que quisimos era que no solo los grandes grupos editoriales tuvieran una presencia en las páginas de la revista que es referencia en la industria del libro, sino que las editoriales independientes encontraran en las páginas de Publisher Weekly su cuarto de estar, su salón de estar, un lugar de comodidad, allí donde poder dar, digamos, a conocer su catálogo, su día a día, las novedades editoriales que con todo esfuerzo son capaces de ir poniendo en el mercado. Verán, pocas veces en esta larga feria del libro, donde en el pabellón de Publisher Weekly en español hemos tenido multitud, decenas y decenas de actos, nos hacía tanta ilusión tener a la Fundación Formentor sentada y dando a conocer no ya solamente su actividad, sino su compromiso con las editoriales independientes. Permítanme que les presente a Xavi Allén. Él es redactor, crítico de literatura de La Vanguardia. Yo recuerdo de Xavi Allén haber leído con mucha profusión y con mucha hambre su libro Aquellos años del boom latinoamericano, editado en RBA. Xavi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Está con nosotros también Claudia Casanova. Ella es la editora del Ático de los Libros. Es una editorial mítica. Yo me confieso lector del Ático de los Libros desde el Paleolítico inferior, desde que comenzó Claudia a poner en pie un catálogo absolutamente coherente, riguroso, sólido. Claudia, bueno, es una de las voces de las editoriales independientes, y yo quiero darle a Claudia una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias. En nuestro pabellón de Publisher Weekly. Verán, hablar de Basilio Baltasar ya es un poco más complicado, porque su catálogo y su currículum es tan amplio que coparía buena parte de la conversación. Así que Basilio me va a permitir que, por nuestra confianza y nuestra amistad, le dé solamente unas pinceladas de su larga carrera profesional como directivo del diario El Mundo, como director de Seix Barral, como el director de la Fundación Santillana y ahora como director de la Fundación Formentor. Bueno, hablar de la Fundación Formentor, Basilio, es hablar de una de las instituciones culturales y literarias más importantes de nuestro país. Me gustaría empezar contigo y para preguntarte qué fue lo que pasó aquel 18 de septiembre del pasado año, cuando buena parte de las editoriales independientes de nuestro país pusieron en marcha una declaración que hoy constituye casi un axioma en el mundo de la editorial. Bueno, gracias Manuel por vuestra hospitalidad y por invitarnos a esta agradable conversación. En septiembre del año pasado, además de la declaración de los editores independientes de la que hablaremos, ocurrió algo muy especial. Recordad que estábamos en plena pandemia, estábamos sometidos a todas las restricciones y a todos los temores adecuados al momento, y los editores que se reunieron en Formentor, los periodistas que nos acompañaron, los escritores, desafiaron todas esas precauciones, todas esas prevenciones, todos esos miedos, y fue un acto de declaración, no solo la declaración de los editores, sino una declaración heroica de gente, hombres y mujeres de letras capaces de desafiar los peores obstáculos imaginables para poder compartir una reflexión que tendrá un carácter fundacional, porque será una referencia para todos nosotros, para la cultura, y desde luego el punto de partida de algo que a todos nos interesa, nos conmueve y nos compromete. Claudia, a mí me gustaría que para nuestros lectores fuésemos capaces de sintetizar, junto a la ayuda de Xavi, los puntos más importantes de la declaración, aquello que firmasteis y que más os comprometió a tratar de poner en pie. Bueno, como ha dicho Basilio, ese momento fue un momento de reafirmación de la importancia de la cultura. Veníamos de un momento de confinamiento muy difícil en el que todos valoramos y nos dimos cuenta de la importancia de los libros, de la lectura, de la literatura,
Y como editores independientes, amparados por la Fundación Formentor, que nos dio ese espacio para reflexionar y debatir, lo que hicimos fue declarar la importancia de la edición y de la edición independiente y cultural, en un intento también heroico de defender nuestro espacio frente a otras propuestas que siempre son un poquito más voluminosas, diríamos, más grandes, más, que conquistan otro espacio. El nuestro es el espacio de la edición independiente y cultural y literaria. Y creo que eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Sí, y una cosa que destacaría es que ellos, por ejemplo, muchos era la primera vez que se veían personalmente, que se conocían y quedaron emplazados para irse viendo, ¿no? En el marco de los encuentros de la Fundación Formentor, o incluso algunos ya se han tenido más contactos, ¿no? Una de las cosas que yo me di cuenta, yo fui allá un humilde escriba, yo me limitaba a tomar nota de lo que ellos decían, pero una de las cosas que me di cuenta es que son mucho más diversos de lo que yo creía, ¿no? Que los llamamos a todos editores independientes porque lo son, pero es verdad que la multitud de catálogos, de líneas editoriales, hacía a veces difícil, porque a uno le interesaban unos temas, a otros le interesaban otros, hacía a veces difícil pues hacer una declaración muy larga con muchos puntos, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, todos tienen en común, lo mismo que decía Carlos Barral en los años 70, que lo importante es la distribución, ¿no? Seguían ellos diciendo eso, ¿no? Que cómo garantizar que los libros estén en el máximo de puntos de venta posibles, ¿no? No sé, yo creo que fue muy enriquecedor para todos, que se han seguido ese contacto, y yo creo que esto puede ser el germen de algo que fructifique. Basilio, ¿en qué contribuye el mundo, es decir, el tejido, la nómina de editores independientes? ¿En qué contribuye a fortalecer nuestro país? ¿En qué contribuye a fortalecer nuestra industria? ¿En qué contribuye a fortalecer la lengua española? Bueno, estos son tres puntos esenciales: la cultura, la lengua y la industria, sin duda. Pero déjame antes contarte una anécdota que es muy reveladora. Y es que uno de los motivos por los cuales, o de la manera como convocamos esta reunión, era una pregunta, es decir, ¿por qué se llaman independientes los pequeños editores? En definitiva, nadie depende más que ellos, dependen desde luego de los lectores, como todos los editores, dependen de la complicidad de los libreros, de la complicidad de los distribuidores, dependen de unos modestos recursos financieros y económicos. Entonces nos propusimos, y no lo conseguimos, encontrar un nuevo nombre para los editores independientes. Entonces se soslayó la cuestión, y la cuestión la ha resuelto hoy mismo Xavi Allén en la crónica que ha hecho en La Vanguardia, porque habla de los editores indies. Bueno, exactamente, era el nombre que estábamos esperando, buscando, y no lo habíamos encontrado. Entonces Xavi, un año después, nos lo cuenta, nos lo revela, ¿no? Por lo tanto, los editores indies, que tiene pues un tono muy creativo y artístico, que es realmente el perfil de la personalidad que a ellos les distingue. Yo creo que los editores indies aportan al patrimonio cultural español esa personalidad libérrima en la que la creatividad y el compromiso personal da forma a maneras de entender la literatura, el pensamiento, y son la verdadera garantía de la diversidad. Xavi lo apuntaba, Claudia, al principio, lo pincelaba, digamos. Basilio lo ha dejado bien sentado, es decir, los problemas a los que se enfrentan los editores independientes o los editores indies. Ahora te preguntaré también si te sientes identificada con esa etiqueta. Talento de los autores, la inteligencia de sus lectores, la atención de los críticos, la delicadeza de los libreros, el compromiso de los distribuidores, etcétera, etcétera. ¿Esos son los problemas a los que un editor independiente tiene que someterse? Sí, pero más que problemas es el día a día, aunque es una palabra muy manida y ya muy marcada por el lenguaje norteamericano, son los retos que una vez se solventan, pues resulta muy satisfactorio. Nosotros cuando empezamos la editorial, antes de fundarla, escribimos una carta de esas que solo escriben los editores locos a Mario Musnik, y le preguntamos por escrito, porque en esa época pues ni había ni mail ni nada, le preguntamos qué podemos hacer para que nuestra editorial sea una editorial independiente, sólida y sobreviva. Y el señor Musnik nos contestó, sin conocernos,
y dijo, búsquense un buen distribuidor. Así que eso sigue siendo válido desde la época del señor Muchnik hasta nuestra época. Pero sencillamente, si a uno le gustan los libros y tiene esa pasión loca por editar y por estar alrededor de libros, eso no son problemas, es la lucha diaria, pero hay que sacarla adelante. Nosotros lo vivimos con mucha normalidad y alegría, no resultan momentos de desaliento, sencillamente es lo que hay que hacer para que el libro llegue a los lectores. Fíjate, Basilio, Claudia y Xavi, ayer tuvimos una conversación muy interesante aquí mismo, en el Chester de Publisher Weekly. Se sentaba Pilar Reyes, editora de Alfaguara, Juan Cerezo de Tusquet, y ellos hablaban de la independencia que también tenían como editores, pero de las ventajas que tenían formar parte de dos grandes grupos editoriales. Yo me pregunto, Xavi, ¿cómo pueden los editores independientes colaborar entre ellos mismos? Es una pregunta que también me gustaría, puedes abrir tú, y que posteriormente me gustaría también escuchar la opinión de Basilio y de Claudia. Claro. Bueno, eso lo tendrán que decir ellos, pero yo creo que actualmente de lo que se trata básicamente es de compartir experiencias, ¿no? De poner en común los problemas que han tenido que afrontar, ver las mejores soluciones que han encontrado unos, ver lo que uno puede aprovechar de la experiencia del vecino, ¿no? Hubo una época, pero yo creo que ahora todo esto con tiradas más reducidas es distinto, en que se llegó a hablar de compras comunes de papel, pero eso es complejo porque no todos utilizan el mismo papel, porque si una cosa tienen los editores independientes es que cuidan mucho la forma, la presentación del producto. A un editor determinado no le sirve cualquier papel o el papel del vecino, ¿no? Entonces yo creo que es más un espacio de debate lo que pueden ir creando que otra cosa. Después, cuando hablabais de la pandemia, claro, hemos de pensar que aquí en España ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? España, que es un país con pocos lectores, con la pandemia, que hubo los peores vaticinios de que se iban a hundir las editoriales, especialmente las pequeñas, resulta que hemos comprado más libros que nunca. Cuando, por ejemplo, Francia, que es un país lector, en la pandemia han bajado las ventas de libros, ¿no? Yo creo que es porque los franceses ya los tenían en su casa y se han puesto a leerlos, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor faltaba comprarlos, ¿no? Es una broma que se hace, pero realmente los editores independientes, muchos han vivido la pandemia no como la gran catástrofe que se veía venir, sino algunos incluso al contrario, algunos han tenido mejores resultados que antes, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? Pero... Basilio, ¿cómo puede una institución como fundación tan importante como la Fundación Formentor, cómo puede también colaborar con los editores independientes? Bueno, yo creo que hemos querido aportar con esta iniciativa, con esta invitación a encontrarnos el otoño pasado y pues contribuir a ese diálogo, a ese intercambio de experiencias, de iniciativas y sobre todo a proyectar hacia la sociedad pública, hacia el mundo cultural español, una idea, una presencia precisamente de la importancia y de todo lo que aportan a la riqueza cultural de nuestro país. Sin duda, los editores independientes, cada uno por su lado, está cumpliendo con sus obligaciones y con eso ya está muy bien, pero desde luego en los momentos de un foro, de un encuentro, pueden multiplicar su proyección. Claudia. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con lo que indican Xavi y Basilio, que el compartir experiencias y el dar voz a esas experiencias para que el público conozca esa diversidad que representamos los editores independientes ha sido parte del momento del confinamiento y del momento que vivimos todos en Formentor. Fue un espacio de mucha libertad, de intercambio de opiniones, algunas, efectivamente, algunos opinábamos algunas cosas, otros otras, pero fue un buen momento para constatar que sin esa diversidad el público lector se queda huérfano de una oferta cultural más original que no pues otra más repetitiva quizá o más sistemática que se pueda encontrar en otras propuestas. Me pregunto, Xavi, ¿cómo podemos nosotros, los medios de comunicación, ayudar y participar a que un ecosistema tan importante como el editor independiente sobreviva y lo ayudemos y sobre todo gane dinero? Eso es una buena pregunta, porque tanto tú como yo, que cada día cuando llegamos a la mesa tenemos por lo menos una docena de nuevos libros, ¿no? Sin duda. De paquetes que nos han llegado, ¿no? Si contamos el porcentaje, pues muchos son de grandes grupos editoriales, que muchos también hacen una labor excelente en sus sellos, ¿no? Pero y entonces encima el editor independiente normalmente
es él el que te llama para hablarte de sus novedades, porque un editor independiente es un hombre orquesta o una mujer orquesta, es decir, lo hace prácticamente todo en la editorial, ¿no? Aunque bueno, pues hay diferentes tamaños, pero entonces lo que tenemos que hacer es tener esa sensibilidad especial, ¿no? A distinguir ese paquete que nos llega y saber todo el trabajo que hay detrás, y tener una especial atención. Y muchas veces lo que tenemos que hacer los periodistas es llamar nosotros al editor independiente. Ahora estaba aquí Benito de KRK, que digo, hombre, es que no me envías libros, no me explicas lo que estás sacando. Y dice, ah, no, es que yo no le doy importancia a esto, ¿no? Porque claro, él se concentra 100% en publicar sus libros exquisitos, y entonces pues a veces tenemos que hacer nosotros ese paso de no limitarnos a abrir los paquetes, ¿no? Sino a veces pues llamarles, ¿no? Yo te iba a decir también, pues, por ejemplo, Pilar y Juan, que estuvieron aquí ayer, hacen libros excelentes, pero yo lo que tengo la garantía cuando veo un libro de una editorial independiente es que sé que ese libro lo ha escogido el editor porque le gustaba al editor, que no ha tenido que ir a una reunión en la que había mucha más gente, en la que no han entrado otras consideraciones de grupo, y entonces sé que esa es la editorial que él ha montado y que él ha construido, y que es el catálogo de una persona, ¿no? Y eso yo creo que o sea, no van cambiando los directores editoriales, son del propietario, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que eso lo valoramos mucho, porque es lo que da la confianza de que a veces compras libros de autores que desconoces porque sabes que son de una editorial en la que puedes confiar, ¿no? Claudio, te voy a hacer... Basilio, por favor. No, por complementar lo que dice Xavi, hay que recordar que en el caso de Claudia Casanova no solo es la editora indie de su casa editorial, sino la traductora de gran parte de los libros que publica. Es decir, hasta este extremo llega esta capacidad insólita y admirable. Sí, Claudia, te iba a hacer, a raíz de la reflexión lúcida de Basilio, te iba a poner en un compromiso. Quería que me dieras unas características de un editor independiente en España, sobre todo para explicárselo a nuestros lectores y a nuestros televidentes en Hispanoamérica. Dicho de otro modo, para explicárselo a tus colegas editores hispanoamericanos que también nos van a ver. Bueno, yo diría que el editor independiente en España primeramente tiene que ser alguien pues sin miedo al riesgo, sin duda. Ahora comentando en momentos de la feria utilizábamos el término ludópata, que es quizá un poquito menos amable, pero es jugársela por el libro que uno cree continuamente. Eso creo que es un factor que juega siempre, que siempre está ahí, ese riesgo efectivamente en que el lector no responda y tu propuesta quede desafortunadamente en los almacenes del distribuidor. Pero también es un editor que trata en todo momento de dialogar con ese librero español y con ese librero hispanoamericano. Somos editores que miramos en dos direcciones, no somos editores pensando únicamente en el mercado español, sino también en el hispanoamericano, que históricamente ha sido muy importante para los editores españoles, siempre tiene sus momentos, pero siempre hay que tenerlo presente porque bueno, es muy importante, ¿no?, para nosotros. Y luego hay un factor, efectivamente, como también decía Basilio y Xavi, de saber tocar casi todas las teclas del piano y en algunos casos recorrer todo el foso de la orquesta, instrumento a instrumento, para que luego la melodía sea completa y el libro sea ese libro que Xavi percibe que lleva, me pondré un poquito religiosa, no siéndolo en absoluto, el alma del editor dentro, ¿no? Son libros que creo que tienen ese alma completamente laica, pero absolutamente entregada, libro a libro, para los lectores. Basilio, conociendo sobre todo tu trayectoria profesional, a mí me interesa conocer tu opinión sobre algo que me preocupa incluso como director de Publisher Weekly. ¿Cómo las editoriales independientes españolas pueden relacionarse con las editoriales independientes hispanoamericanas? Esto es algo que tú, seguro que a lo largo de tu carrera profesional, has tenido que pensarlo más de una vez, y me gustaría también que me echaras una mano en ese sentido. Bueno, yo creo que primero tenemos que reconocer una dificultad sustancial, porque siempre hablamos de España y América. Pero eso es muy equívoco y es muy engañoso, porque es España y 23 países. Claro.
Por lo tanto, si ya tiene una cierta dificultad la idea de saltar el Atlántico, el relacionarse con 23 ecosistemas diferentes, obviamente están los países pues demográficamente más potentes, ¿no? México, Argentina y Colombia como referentes, ¿no? Pero a tu pregunta yo diría que intentando que a este encuentro de editores independientes, a este foro, intentando invitar en futuras ediciones a los colegas, ¿no?, de nuestros editores para que puedan explorar, ¿no?, todas las posibilidades que ofrece el compartir una lengua de casi 500 millones. Eso que acabas de decirme es casi una nueva declaración. Bueno, sería haberme pillado los dedos. ¿Ese es el camino, Xavi? Ese es el camino. De hecho, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Sexto Piso, que es una editorial mexicana, ha abierto hace años oficina en Madrid, ¿no? Y funciona como una editorial independiente española que hasta imprime algunos títulos aquí, ¿no? Los libros de Eterna Cadencia, la Argentina, también empiezan a llegar, ¿no? Yo creo que hay esta doble dirección que se está acrecentando, ¿no? Y yo creo que es algo positivo, ¿no? Me ha hecho gracia cuando Claudia hablaba de ludópata, ¿no?, para referirse a los editores. Yo me acuerdo de la expresión de Stanislav Lem, ese escritor polaco, ¿no?, que él decía que el editor era un proxeneta. Sí, que bueno, él consideraba que los escritores eran las prostitutas, ¿no? Y bueno, entonces... es un planteamiento más... sí, es un planteamiento... Igual es un poco más radical. Más ecléctico, más radical. Lem es un gran autor, por ejemplo, publicado por una editorial independiente, ¿no?, como es Impedimenta, ¿no?, también, del que conmemoramos el centenario, ¿no? Pero sí, os habéis llevado todos los epítetos. Bueno. ¿Ese es el camino, Claudia? Es decir, ¿te atrae la posibilidad de tener, digamos, una comunicación también con la otra orilla? Bueno, no solo nos atrae, sino que además intentamos practicarla en todas las ocasiones que podemos, en ferias, en espacios como este, como el que proporciona la Fundación Formentor en las ferias de derechos, que es conectar con nuestros colegas del otro lado del Atlántico. Eso tratamos de hacerlo siempre. Pues siempre hay obstáculos, evidentemente, pero la experiencia es que cuanto más hablan entre sí los editores independientes, más ganamos todos, porque compartimos experiencias, compartimos conocimiento, nos ayudamos mutuamente. Es un espíritu distinto quizá y una competitividad obvia, porque competimos por la atención del lector, pero yo creo que es un espíritu diferente de colaboración, de saber que si no nos unimos quedaremos muy solos ante el peligro, ¿no?, por citar una referencia fílmica clásica. Las librerías independientes son muy importantes para eso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Lata Peinada, que ha abierto en Barcelona y Madrid, ¿no? Quiero decir, para encontrar libros de latinoamericanos y españoles en Latinoamérica, muchas veces las librerías independientes son un instrumento muy útil, ¿no? Esto me llena de orgullo, y os lo digo de corazón, porque en Publisher Weekly, en estos 18 números que llevamos, todos estos nombres que Lata Peinada, por ejemplo, ya ha desfilado por nuestras páginas, hemos tratado de poner en nuestras páginas en contacto efectivamente a las grandes editoriales independientes de Hispanoamérica, y en efecto yo creo que también va por ahí el camino. Pero yo no quiero terminar esta conversación con Xavi Allén, con Claudia y con Basilio Baltasar sin preguntarle a Basilio, ya que tenemos el honor de tenerlo esta tarde aquí en el pabellón de Publisher Weekly, el acto que dentro de escasas semanas tendrá lugar en Sevilla con la concesión del premio Formentor al argentino César Aria. Nos gustaría que nos resumieras un poco y que nos adelantaras las claves de ese galardón. Bueno, en esta edición las conversaciones literarias de Formentor, que son las jornadas literarias que rodean y que envuelven al premio Formentor de este año, César Aira, y de todos los anteriores, la singularidad es la de su itinerancia. Empieza un recorrido nómada que sabemos que empieza este año y no sabemos cuándo acabará. Pero en cualquier caso sí que nos atrae mucho la posibilidad de irnos encontrando con los públicos lectores de distintos lugares, de distintas ciudades. Sabéis que teníamos previsto hacer las conversaciones literarias de este año en Túnez,
la cosa se complicó por motivos políticos, por motivos pandémicos, y nos alojamos temporalmente en Sevilla, en donde ya fuimos excelentemente recibidos y tratados cuando se reunió allí en abril el jurado del Premio Formentor. Este año el rótulo de las jornadas, náufragos, peregrinos y argonautas, es especialmente adecuado para este viaje que empezamos este año, y nuestra confianza absoluta es la de no naufragar. Hablar de editores independientes en el pabellón de Publisher Weekly es un honor y una obligación que nos hemos autoimpuesto cuando empezamos a editar el primero de los números. En ese deseo de no naufragar que Basilio Baltasar deseaba, es en el que nos encontramos todos, y en razonamiento, en ese deseo de que la declaración de Formentor no solamente llegue a los editores independientes españoles, sino a los hispanoamericanos. Desde luego a Publisher Weekly nos encontraréis de vuestro lado. Xavi Allén, Claudia, Basilio, ha sido un placer teneros en el pabellón, y amenazamos con volver a traeros en próximas fechas. Muchas gracias. Será un placer, Manuel, gracias por vuestro trabajo en la revista y por acoger todas estas iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.